Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Si se quedan con nosotros van a pasar alrededor de una hora de grandes posibilidades de conocer lo que nos viene encima. Estamos a punto de empezar el año 2022 y ya hemos visto cómo se aceleran los cambios. No hacemos más que hablar de transformación. Hablamos de la descarbonización, hablamos de la digitalización, del cambio climático, de las energías renovables, de que todos los coches van a funcionar con electricidad, del autoconsumo eléctrico, de tantas cosas que parece que hay muchísimos protagonistas de este cambio. Pero como pasa en el teatro o en el cine, no son solamente los que están delante de los focos los que tienen la clave de la función. Son también importantísimos los que están detrás, los que están haciendo que todo eso funcione, que todo eso se ampare. Y es lo que hoy vamos a ver, esa otra cara detrás de los focos que es la vital, porque para que el coche eléctrico funcione, para que la digitalización avance, para que nuestro móvil esté al día, necesitamos esa materia prima que es la electricidad. Hoy vamos a hablar, por tanto, con esos actores que no salen todos los días en pantalla, pero que son los más importantes, porque sin su impulso todo lo demás se iría al apagón. Para eso tenemos a Raúl Suárez Álvarez, que es director de energías de Unión Fenosa y Naturgy, es el director de la distribución. Está en el grupo desde el año 2000, es director desde el año 2018 y es un experto en dirección de negocios energéticos. También nos va a acompañar Alfonso Fernández Garrido, presidente de APIDE, que es la Asociación de Productores y Distribuidores de Energía de Galicia. Integra al 80% de las empresas distribuidoras de Galicia. Y contaremos también con Oriol Sarmiento Díez, que es ingeniero industrial, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia. Y también no podía faltarnos el vicepresidente segundo y consejero de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, que es un placer tenerle a él y tener a todos con nosotros. A Raúl Suárez, como director de redes de electricidad de Naturgy, queríamos empezar a preguntarle con algo que seguro que está en la mente de todos después de tanto que han corrido algunos bulos. Nos gustaría que nos convenciese de que no va a haber un gran apagón. No va a haber un gran apagón, desde luego. Yo creo que tenemos, lo primero que quería daros es las gracias por la oportunidad de poder hablar de las redes, que efectivamente es algo que quizás pasa más desapercibido en la energía, pero es la base, ¿no? Es la columna vertebral de nuestro sistema energético y por lo tanto su desarrollo va a ser fundamental para configurar este nuevo ecosistema energético que se está construyendo entre todos. Y retomando la pregunta que me hacías, pues no hay ninguna base cierta para hablar de que se vaya a producir ningún apagón. Tenemos la suerte de contar en España con uno de los sistemas de distribución y transporte de energía eléctricos más robustos a nivel mundial, desde luego uno de los mejores en Europa en términos de calidad, de coste, y creo que debemos estar orgullosos, ¿no? Y por dar algunos datos, en España hemos desplegado los contadores inteligentes. Hace 2 años que tenemos casi un 100% de contadores inteligentes. Países como Inglaterra, Alemania, Francia, todavía tardarán 2 años en completar ese despliegue. Eso da una idea del nivel de tecnificación y digitalización que tiene nuestra red y de su robustez. Por lo tanto, creo que no hay una base sólida para esas afirmaciones, por lo menos desde el punto de vista de las infraestructuras eléctricas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Creo que precisamente como es esa columna vertebral del sistema, hay que seguir avanzando en tecnificarla, en digitalizarla, en mejorarla. En Naturgy hemos invertido en los últimos 5 años más de 500 millones de euros en la red de Galicia,
Nuestro plan de inversión para los próximos años, para los próximos 4 años, está acercarnos también a los 500 millones de inversión en la red. Hay que seguir invirtiendo como una infraestructura básica que requiere una inversión continua, pero que al final se traduce, ¿no?, en la calidad de servicio que suministramos. Este año, si todo sigue como está previsto, volveremos a batir un nuevo récord de calidad de suministro en Galicia, y es algo, y quizás el último punto que querría destacar en esta breve introducción, que no es una labor sencilla, es una labor ingente. La red eléctrica en Galicia es 4 veces mayor que la red de carreteras de Galicia. Estamos hablando de que llega casi a los 70.000 kilómetros de red. La red de carreteras puede estar en unos 17.000, 18.000 kilómetros, para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. 4 veces toda la red de carreteras de Galicia, y evidentemente en algunos lugares de muy difícil acceso, con orografías complicadas, muy expuesta también a los fenómenos meteorológicos. Por lo tanto, creo que es una labor compleja, porque además estamos hablando probablemente de la infraestructura tecnológicamente también actualmente más compleja, por la hibridación de diferentes tecnologías. No solamente, vamos a decirlo coloquialmente, el cable, es todos los sistemas informáticos que están detrás, toda la red de comunicaciones que sirve para que los sistemas puedan funcionar en tiempo real, en automático, y que todos disfrutemos de un nivel de calidad de servicio perfecto en cualquier momento del día, ¿no? Que no perdamos cobertura, como a veces nos pasa con los móviles. Esto en la red eléctrica no está permitido, y requiere de una muy compleja hibridación de tecnologías a todos los niveles. Yo creo que podemos presumir, y además es una gran ventaja competitiva que deberíamos aprovechar para el desarrollo económico del país, de tener una de las infraestructuras eléctricas más avanzadas del mundo. Iba a preguntar precisamente si después de esa inversión de más de 500 millones, si digamos que tenemos nuestra red al día y que, por tanto, bueno, estamos casi exentos, nunca se puede estar al 100%, pero casi exentos de problemas como caídas de cobertura. Tenemos una red muy robusta, obviamente con 60.000, 70.000 kilómetros de red, haciendo un símil con las carreteras, en 18.000 kilómetros, algún bache, todos los días hay que arreglar algún bache, alguna incidencia, pero normalmente son de repercusión menor, muy acotada, muy local, que se resuelven con agilidad, y en términos generales tenemos una red muy robusta. ¿Hay que seguir invirtiendo? Por supuesto que hay que seguir invirtiendo, porque como todo activo necesita ir renovándose, y además ahora necesitamos, además de renovarlo y mantenerlo, tecnificarlo, dar un salto más, ir colocando en la red elementos que nos permitan dotarla de la flexibilidad que requieren pues los nuevos elementos que van a integrar el nuevo ecosistema energético: autoconsumo, la recarga eléctrica, la gestión de la demanda, la integración de renovables, que es cada vez más capilar y se hace en niveles inferiores de la red de distribución, y todo eso requiere de una gran inversión para que la red que es de distribución, que es por la que pasa todo y por la que pasa todo, en el sentido, esté preparada para que luego los ciudadanos, las empresas, puedan hacer el mejor uso de ella que determinen, tanto desde el punto de vista de consumo como desde el punto de vista de generación, aquel que quiera autoconsumir vertiendo o aquel que quiera hacer un uso intensivo de la recarga eléctrica. En fin, la red tiene que estar preparada para que los ciudadanos puedan hacer el uso que libremente quieran de ella, ¿no? Y eso requiere mucha tecnificación, mucha digitalización. Es un símil, algo así como pasó con la banca. La digitalización de los servicios bancarios, de las transferencias, tuvo un valor en sí mismo, pero sobre todo es lo que permitió desarrollar elementos hoy comunes en nuestra economía, ¿no? La compra online, etcétera. Esto sin una transacción económica digital no hubiera sido posible, ¿no? Algo parecido pasa con la digitalización de las redes. Más que el hecho en sí de lo que aporta al gestor de infraestructuras, es todo lo que va a permitir al resto del ecosistema poder hacer. Los contadores inteligentes, todos sabemos que valen para medir nuestro consumo, sin necesidad de ir con la linterna a mirar cuánto marcaba el antiguo contador, pero seguro que tienen más funciones también para
bueno, para monitorizar los tráficos y las necesidades de cada comunidad, ¿o no? Bueno, el elemento fundamental del contador inteligente sigue siendo el medir la energía. Lo que permite, desde el punto de vista del usuario, yo lo resumiría en dos cuestiones. Es que los nuevos contadores, permiten poder consumir y medir también la energía que se vierte, por lo tanto, es un elemento que per se ya es habilitante o facilitador de que se puedan realizar instalaciones de autoconsumo, y luego que permite el acceso en tiempo real de cada uno de los usuarios a conocer en cada momento pues cuánto está consumiendo, qué potencia punta está demandando en ese momento o en los últimos días. Como ejemplo, yo, si están interesados, les invito a que visiten nuestra página web, www.ufd.es, donde cada uno de nosotros, con nuestro número de suministro, podremos consultar en tiempo real cuál es la información que nos está dando nuestro contador del consumo actual, de los últimos días, de la energía, de la potencia, y me parece un factor muy importante para que como usuarios podamos tener acceso a la red, acceso a los datos de nuestro consumo. Obviamente, un tercer factor es que esa información, como un sensor más integrado dentro de los sistemas de operación de la red, va a permitir optimizar los tiempos de reposición en caso de incidencia. Tiene múltiples utilidades, pero yo diría que desde el punto de vista del usuario, las dos fundamentales son estas, ¿no? El habilitar que tú puedas hacer usos alternativos al mero consumo, y el saber en tiempo real qué potencia y consumo estás teniendo. Alfonso Fernández Garrido, quizá nos pueda hablar de, bueno, cómo podemos vislumbrar el futuro del mercado eléctrico, pues con tantos ingredientes nuevos que va a haber, ¿no? Estamos viendo el desarrollo de la energía eólica, estamos viendo también las plantas solares, estamos viendo cómo se abre el autoconsumo, cómo va a ser el mundo del mercado eléctrico dentro de nada, de 2 años. A mí me tocó la difícil esta, ¿eh? Bueno, nada, antes de nada agradecer a La Voz de Galicia la oportunidad que tenemos las pequeñas distribuidoras de Galicia de estar en un foro tan interesante, ¿no? Es decir, pensad que aunque estamos presentes en 103 concellos, es decir, 1 de cada 3 ayuntamientos de Galicia, realmente somos un poco desconocidos para la mayoría de la opinión pública, ¿no? Entonces, bueno, nos gusta estar aquí, que nos invite La Voz, y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, ¿cómo va a ser el mercado para los próximos años? Esto es como cuando los primeros gurús de Internet decían que los puestos de trabajo que vienen no somos capaces ni de imaginarlos, ¿no? Pues el mercado, ya lo que estamos viendo es que va a ser totalmente cambiante. Desde el punto de vista de los consumidores, que entiendo que es lo que más afecta, tenemos que estar preparados para un escenario dotado de numerosos actores que hoy no están, ¿no? Las virtual power plants, la flexibilidad, agregador de la demanda, todas son una serie de conceptos que se está escribiendo mucho, que están arrancando, no sin dificultad, porque están condicionados siempre por una normativa, por una preparación tecnológica, pero sí que es verdad que van a llegar y que es imparable, ¿no? Una virtual power plant, para que nos entendamos, es decir, imaginémonos que un actor es capaz de reunir 1000 casas con 1000 tejados, con 5 kilovatios. Pues ya tenemos una planta de generación de 5000 kilovatios que, si está controlada por un único actor, puede decidir en qué momento entra o sale esa producción, en qué momento autoconsumimos, en qué momento exportamos. Esto hasta ahora el mercado no había visto nada parecido, ¿no? Pero ya viene, es un ejemplo muy gráfico. Pensar que los coches ya están anunciando que se van a conectar para cargar sus baterías, pero que también van a poder dar parte de esa energía cuando la necesite la casa y no el coche. Es decir, la electrificación del mundo es importantísima en los últimos años, el último siglo, pero ahora estamos dentro de un momento temporal totalmente impresionante, ¿no? Es decir, y todo esto mediante digitalización, es decir, lo que nos han permitido las nuevas tecnologías, los contadores inteligentes que hablábamos, y un montón de nuevos aparatillos que están saliendo, que estamos probando, pues es acceder
a una flexibilidad y un conocimiento de la red impresionante. Pensemos que la red eléctrica europea es la máquina de mayor potencia del mundo, pues estamos todos conectados y es increíble que en un despacho en Madrid sepan lo que está pasando en un punto de una casa de los Ancares, ¿no? En tiempo real. Esto es totalmente nuevo. ¿Cómo ha sido la génesis del nacimiento de esas pequeñas empresas que ofrecen electricidad al mercado? Bueno, pues esto es una cosa que tenemos pendiente en nuestra asociación, ¿no? Queremos hacer algo porque es muy bonito. Es decir, hay un libro en Estados Unidos que recoge cómo nacen allí, porque no es un modelo propio de España ni de Galicia, es un modelo internacional. Es decir, las pequeñas distribuidoras nacen donde hay una iniciativa, una ilusión, una inquietud. Pues yo puedo contar, si queréis, un caso muy cercano y suelen ser variantes sobre el mismo patrón, ¿no? Ya digo, a nivel internacional. Es decir, pues una empresa pequeña en la que una persona, un profesor que da clases en La Coruña, en el año 30 y pico saca una oposición y lo mandan a un pueblo de la zona de la provincia que cuando llega a la casa escuela no tiene corriente eléctrica. Entonces este hombre, con toda su iniciativa y con toda su inquietud, compra un libro en francés, no sabe hablar francés, y ve el dibujo de una turbina. Habla con el herrero del pueblo y le dice si se creen capaces de construir eso que está viendo en el libro, ¿no? Entonces el guerrero se anima, hace una turbina casera y consiguen electrificar la casa del herrero y la casa de este maestro y la casa escuela. A los 15 días el cura se entera de que hay corriente eléctrica en la parroquia y dice, hombre, a la iglesia también sería bueno que le lleváramos. Entonces tiran un cable hacia la iglesia, la casa consistorial, la casa del pueblo, la del vecino, y ahí van haciendo una pequeña distribuidora, ¿no? Pues como este caso, una fábrica de harinas, una fábrica de jabones, que ya hacían cosas con el agua, sobre todo nacen mucho a través de las pequeñas minicentrales algunas que ya no tendrían sentido, ¿no? Que no tienen sentido. Y ahí nacen las pequeñas distribuidoras. Para que os hagáis una idea, tenemos distribuidoras en Galicia que tienen un número de suministros de 200, ¿vale? Y a la más grande en Galicia están 20.000, de las pequeñas hablo, ¿no? En total damos 100.000 suministros, más de 100.000, 103.000 suministros, y estamos presentes, como decía, en uno de cada 3 concellos. Es una historia muy bonita, yo creo que está en nuestro tejado recogerla y hacer una documentación de cómo fue naciendo cada una de estas empresas, los casos más significativos, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de contratar con una pequeña empresa? ¿Es el precio? No, a ver, en distribución no hay la posibilidad de contratar con una pequeña o con una grande. Es decir, en distribución lo que realmente las redes están ahí y por menor coste del sistema, cuando alguien hace una alta nueva, lo que tratamos es de llegar desde el punto más cercano, ¿no? Es decir, pues una red de Unión Fenosa, pues una reunión de algunas nuestras pequeñas y tal. No puedes cambiar de compañía porque realmente la distribución lo que tiene es la que gestiona los activos, las líneas, los centros de transformación, y es la encargada de la medida. Los distribuidores somos los que extraemos la medida de los contadores y la ponemos a disposición del sistema, de las comercializadoras, todo esto. Oriol Sarmiento, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia. Uno de los fenómenos que estamos viendo, cómo se aceleran a marchas forzadas, es lo que se llama la movilidad eléctrica. Pero también todos notamos que ya hay muchos coches en oferta en los concesionarios y, sin embargo, muy pocos puntos de recarga. ¿Cómo podemos imaginar, desde el punto de vista incluso de la ingeniería, bueno, pues que por todo el país se pueda llevar el coche, recargarlo, pues como hoy tenemos gasolineras, y sobre todo incluso que haya que gastar menos tiempo en cada recarga, que sean más cortas? Bueno, pues yo creo que esto es un proceso que lo vamos a ir viendo en los próximos años, que evidentemente está muy relacionado también con lo que estamos tratando hoy, con la digitalización de las redes. Vamos a ir viendo una progresiva sustitución del parque móvil, de los vehículos de combustión hacia los vehículos eléctricos. Evidentemente hay cuellos de botella, como pueden ser los puntos de recarga, la recarga doméstica, la recarga ultra rápida para algunos viajes. Y yo me quedo con lo que decía Alfonso también, ojo también, y hoy estamos hablando de digitalización de redes, de
en ese escenario futuro que también describía Alfonso, que vamos a tener el papel que va a tener el vehículo eléctrico también como unidad de almacenamiento, ¿no? Porque al final vamos a tener un parque de baterías, un parque móvil, que van a ser baterías que están circulando, que van a poder cargar o descargar, depende de las horas, depende de las necesidades también del sistema. Entonces, creo que esto nos abre un panorama totalmente nuevo respecto a lo que tenemos hoy, ¿no? O sea, ya, digamos que los vehículos, más allá de su función como elementos de transporte, van a tener una función adicional en el sistema eléctrico para, bueno, para compensar picos y valles dentro de todo el sistema, ¿no? Sí, otra de las interrogantes que nos planteamos sobre cómo va a ser el futuro eléctrico es la preocupación de que si se aumenta masivamente el autoconsumo, si podremos mantener la seguridad del sistema o si tendremos bueno, demasiadas incidencias, ¿no? Demasiados problemas de falta de tal. Ahí supongo que los ingenieros sí tienen mucho que hacer y que decir, pues cada vez que se proyecta una instalación. Bueno, efectivamente, es el autoconsumo y son todos los elementos nuevos que van a ir surgiendo, ¿no? O sea, realmente, creo que la pregunta que le hacías a Alfonso, pues es esa, ¿cómo va a ser el futuro, ¿no? Y realmente, bueno, es complicado, pero sí que tenemos unos esbozos y vamos pensando ya cómo diseñarlo, ¿no? Entonces, lo que sí que tenemos claro es que va a ser muy diferente a lo que tenemos hoy, ¿no? Estamos pasando todo este proceso de transición energética, más allá de que muchas veces lo identificamos simplemente con la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, también lo que supone es un cambio absoluto de modelo energético, modelo eléctrico, ¿no? Y ese paso de los sistemas centralizados a las smart grids, a las redes inteligentes, digitales, ¿no? Que es lo que tratamos hoy, pues supone la aparición pues, de nuevas figuras, ¿no? Hablábamos antes de comunidades energéticas, vamos a hablar también del autoconsumo, y lo que facilita esto es la aparición del autoconsumo, facilita también la aparición de lo que van a ser los prosumidores, van a ser puntos que además de consumo van a generar, y esto genera una relación diferente a las que tenemos ahora con la red. Esto evidentemente va a generar nuevas problemáticas, va a generar nuevas nuevas problemáticas que van a tener que ser resueltas, evidentemente, nuevas oportunidades y nuevos retos, pero yo creo que esto lo que hace, toda esta aparición, todo este nuevo diseño del sistema, lo que exige también es esa digitalización de redes de la que estamos hablando hoy. Hoy es importante, va a ser muy importante, pues medir toda esa monitorización de la que hablábamos, va a ser importante también ver, ser capaces de mantener la conectividad y, por supuesto, va a ser también muy importante pues, tratar todos esos datos que va a generar el sistema, ¿no? Con lo cual los retos son enormes, sin duda. ¿Cómo vamos a estar seguros de que cuando nuestro vecino pues, ponga unas placas solares en su terraza no tenemos un problema delante? Bueno, yo creo que evidentemente entiendo que la red va a ser cada vez más digital y esto nos va a permitir pues un poco medirlo. Yo creo que lo que vamos a tener ahora mismo es que lo que antes concebíamos como un sistema centralizado, pues ahora va a ser un sistema distribuido. Esto realmente exige una digitalización mucho mayor y bueno, son los grandes retos que tenemos que asumir en los próximos años, ¿no? Y que para eso nos exige también nuevas problemáticas, nos exige también, pues, por ejemplo, un marco regulatorio que permita pues, todo ese autoconsumo, que permita también que esos puntos también puedan verter a la red. Vamos a generar también, pues, va a ser necesario también resolver nuevas problemáticas, pues, por ejemplo, relacionadas también con la ciberseguridad. O sea, realmente los retos son enormes, yo creo que el escenario pues, es apasionante, sin duda. Muchas gracias. Vicepresidente, ¿cómo impulsa la Xunta la transformación energética?
Bueno, yo creo que ya se ha comentado por parte de todos que estamos ante un enorme reto, como es la descarbonización y la neutralidad climática, y es verdad que desde ese punto de vista la electrificación cada vez va a ser mayor y por lo tanto todos los actores, ¿no? Desde las empresas distribuidoras, las propias empresas y los consumidores, seguramente esta es la gran novedad, ¿no? De alguna forma el gran cambio, el cómo empresas y consumidores tienen que participar activamente dentro del nuevo sistema. Pues la Administración lo que tiene que hacer es seguramente acompañar, en primer lugar ya se ha hablado, ¿no? Con un marco normativo que nos garantice el funcionamiento del sistema, pero sobre todo también impulsando el desarrollo de las renovables precisamente para que esa electrificación y esa transición energética nos lleve al punto óptimo de neutralidad climática y de descarbonización. Creo que desde ese punto de vista yo creo que es un objetivo compartido y Galicia tiene una enorme oportunidad para protagonizar de alguna forma todo este proceso, sobre todo teniendo en cuenta sus capacidades instaladas. Llevamos muchos años apostando por las renovables, liderando el desarrollo de renovables en España y por lo tanto tenemos una capacidad instalada gracias también a las empresas distribuidoras que han desarrollado un sistema que hoy es muy sólido, lo decía antes tanto Raúl como Alfonso, y por lo tanto sobre esa base tenemos que realmente poder ver cómo liderar todo este proceso para que Galicia realmente pueda protagonizar esta transición hacia esa descarbonización en un mundo, ya digo, cada vez más electrificado, donde no solo tenemos que garantizar la seguridad en el suministro y la calidad del mismo, sino que también tenemos que velar por la propia competitividad. Y por lo tanto ahí, tanto las pequeñas y medianas empresas como la industria y los consumidores tienen todos y tenemos todos una enorme oportunidad. Galicia se habla mucho siempre de si tiene suficiencia energética o si necesita importarlo. A futuro, con las diversas fórmulas para obtener electricidad, estamos hablando de las renovables, todavía falta la eólica marina, ya no hablemos de la energía maremotriz, que vemos el mar continuamente, con esas olas de 8 metros y no podemos aprovecharlo, ¿no? Galicia está en condiciones de ser no solo cliente, comprador de energía, sino también de producirla. Bueno, yo creo que claramente, como decía, tenemos unas capacidades instaladas muy sólidas desde el punto de vista del sistema. Tenemos un enorme conocimiento de las renovables a través de las universidades, de los centros tecnológicos. Tenemos todo un ecosistema de innovación que realmente está a la vanguardia del desarrollo de todos estos procesos. Y por lo tanto yo creo que en el nuevo contexto donde no todo el desarrollo de las renovables y de las diferentes renovables, ¿no? Lo comentabas muy bien, no solo la eólica o la hidráulica, también la eólica marina, pues va a abrir toda una serie de oportunidades y tenemos que estar, Galicia tiene que estar en todo ese desarrollo y creo que desde ese punto de vista tenemos las bases para poder acompañar no solo desde el punto de vista de las inversiones, sino también desde el punto de vista de los nuevos proyectos, el poder protagonizar todo este cambio y la consolidación de un nuevo modelo que realmente, ya digo, llevamos trabajando muchos años en tener una base y la base es el punto de partida para poder llegar a ese objetivo, ¿no? Bueno, con la moratoria que tenemos actualmente sobre la energía eólica, sobre los nuevos parques, no queremos perder, y espero que nos pueda convencer, la confianza en que Galicia será una potencia en energía eólica. Bueno, yo creo que Galicia ya lo es y tiene que seguir siéndolo, ¿no? Es verdad que yo creo que hay dos elementos que forman parte de todo el sistema. El primero es la planificación. Hay que hacer una planificación lógicamente ordenada sobre el desarrollo de las renovables y en segundo lugar garantizar en todo momento el impacto sobre el territorio y que por lo tanto el desarrollo de la eólica terrestre o de la propia eólica marina sea compatible desde el punto de vista
de su impacto en el medio ambiente o en otras actividades como puede ser la actividad pesquera. Creo que desde esa perspectiva tenemos en estos momentos una cartera de proyectos suficientemente amplia y que lo que tenemos que garantizar desde la Administración es esa compatibilidad, como decía, para que realmente el desarrollo de las renovables venga acompañado también con un impacto desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista patrimonial, cultural y del desarrollo de otras actividades que sea compatible, ¿no? Creo que esa es la labor que tenemos y desde ese punto de vista la moratoria lo único que viene es sencillamente poder planificar y seguir haciendo un desarrollo ordenado del sector. Tenemos en estos momentos 3.800 megavatios en funcionamiento y en tramitación tenemos 7.000. Evidentemente esos 7.000 habrá que ir caso a caso, proyecto a proyecto, para garantizar esa compatibilidad, pero realmente tenemos una cartera suficientemente amplia como para garantizar esa ordenación del territorio y también esa compatibilidad desde el punto de vista del desarrollo de renovables y del ámbito medioambiental. Y creo que ese es el mandato que como Administración le tenemos que dar a los ciudadanos, las garantías de ese desarrollo ordenado, planificado y compatible con las diferentes actividades. Y ahí las oportunidades son muy amplias desde el punto de vista de la eólica terrestre, la eólica marina y por lo tanto atender a todos esos nuevos retos que se comentaban antes desde el punto de vista también de otras actividades complementarias, ¿no? Creo que la generación distribuida y el almacenamiento van a ser dos elementos en los cuales también los propios consumidores van a ser protagonistas del cambio. Esto no es un planteamiento que se hace desde el punto de vista de las empresas que desarrollan los proyectos o de las administraciones. Aquí también las empresas y los consumidores tienen que asumir ese liderazgo y también esa participación en el propio sistema, y todo eso se va a poder desarrollar gracias a la modernización de la red y al salto tecnológico que de alguna forma las empresas están desarrollando. Y creo que en ese contexto, insisto, el consumidor y la ciudadanía no son sujetos pasivos de la transición, son sujetos activos, y ahí es donde tenemos que trabajar conjuntamente Administración, empresas eléctricas, distribuidores y por supuesto también, como decía, las propias empresas y los propios ciudadanos, los consumidores. Bueno, no se puede negar que ha surgido cierta contestación cuando se anuncian grandes parques eólicos y hablan de torres de 200 metros, etcétera. Pero seguro que nos puede dar alguna clave para que todos entendamos que en Galicia puede ser compatible la generación de energía eólica y el cuidado del paisaje. Bueno, yo creo que desde ese punto de vista, igual que hablábamos que el sistema eléctrico es un sistema eléctrico muy sólido, muy consistente, porque se ha invertido mucho en él. De la misma forma, cuando estamos hablando del desarrollo del sector eólico, de las renovables, España y Galicia se han conformado todo un sistema normativo garantista precisamente para que esta compatibilidad se pueda producir. Tenemos una normativa medioambiental que es ley básica a nivel de gobierno. Tenemos toda una normativa también desde el punto de vista del territorio, de ordenación del territorio, y sobre todo una normativa que protege nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio natural, y por lo tanto no hay ninguna posibilidad en Galicia de desarrollar un proyecto que realmente no garantice esa compatibilidad desde el punto de vista territorial, medioambiental, cultural y también económico. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que tenemos que trasladar es un mensaje de confianza hacia la ciudadanía, en el sentido de que todo este desarrollo va a ser un desarrollo ordenado y garantista. Y a partir de ahí, como decía, el ciudadano también tiene un papel en este proceso. Esta transición es una transición de todos y por lo tanto no es posible pensar que la transición ecológica es simplemente desarrollo de la eólica. No, esto es mucho más. Estamos hablando de un proceso de electrificación
de toda nuestra actividad económica y de nuestra actividad social, y desde esa perspectiva ya digo que la implicación de todos, porque todos tenemos un papel activo en el proceso, realmente va a ser la clave del éxito para llegar a esa neutralidad climática, que es el objetivo que tenemos en el horizonte del 2030, que es ya, y del propio 2050, que es un poco el horizonte marcado a nivel internacional. Oriol Sarmiento, ¿cuál es el papel del Colegio de Ingenieros en todo este cambio que va a venir? ¿Qué es imprescindible que pase por el colegio? ¿Los proyectos? ¿Cómo se...? Bueno, yo más que del colegio hablaría del papel de la ingeniería, ¿vale? Sí. Es verdad que el colegio siempre, bueno, pues tenemos un papel importante también en la tramitación y visado de proyectos, ¿no? Y de alguna manera que no se hagan, no se hagan incompatibilidades con la normativa vigente, ¿de acuerdo? Tiene un papel el colegio, pero creo que sobre todo hablaría del papel que tiene la ingeniería en toda esta transición que estamos viviendo, en este cambio de modelo. Los dos vectores de los que estamos hablando, que es transición energética y digitalización, que son dos vectores impulsados por Europa de transformación para estos escenarios de 2030 o a veces hablamos de 2050. Y creo que la ingeniería tiene un papel muy importante en este cambio. Y a veces cuando hablamos de transformación, pues pensamos también en el empleo directo que se genera, es muy importante en todo lo que se va a ir generando en los próximos años. Pensamos también muchas veces en cadena de suministro, que también es importante en toda esta transición energética que nos va a acompañar, que muchos de los componentes se fabriquen en Galicia. Nosotros siempre insistimos también un poco en esta idea de que realmente la transición energética fije también industria en Galicia, y hablábamos antes de eólica y lo sabe bien el conselleiro en este aspecto, ¿no? Entonces, a veces pues hay noticias preocupantes en cuanto al cierre de empresas, y realmente es importante que toda esta transición energética se acompañe también, igual que la digitalización de las redes, que probablemente muchos equipos de medición se han fabricado incluso en Galicia, ¿no? Lo sabrá Raúl. Entonces, es importante ese papel, y luego está el papel de la innovación y de la ingeniería. Y la ingeniería, yo siempre me remonto a hace 30 años, cuando fueron los primeros parques eólicos en Galicia, ese parque del año 87, en Estaca de Bares, en el que ya se visó en nuestro colegio, que ya intervinieron ingenieros industriales en ese proyecto, y que de alguna manera lo que consiguió es fijar conocimiento en Galicia. Surgieron muchas ingenierías y muchos ingenieros relacionados con la eólica que después exportaron ese conocimiento. De hecho, en estos años de parón, de toda esta década del 2010, donde se paralizaron todas las inversiones de parques eólicos, eso permitió que muchos de nuestros compañeros trabajasen para hacer proyectos de parques en Sudamérica, en Iberoamérica, en Europa, etcétera. Con lo cual, creo que el papel de ingeniería inherente a la digitalización y a la transición energética pues es importantísima, ¿no? ¿Hay en Galicia esa industria especializada o se la espera? Relacionada con todo lo que hay que generar, ¿no? Bueno, el ejemplo de la turbina que oímos antes es muy bonito, pero no sé, hoy que hablamos de que no tenemos microchips, de que bueno, hemos perdido muchos trenes en cuanto a la industrialización, bueno, pues para todo lo que vamos a desarrollar, ¿vamos a ser también clientes, compradores fuera o seremos capaces de producir? A mí es algo que me preocupa mucho, y yo espero que evidentemente toda esta transición fije industria en Galicia. Tenemos casos hablábamos antes de eólica, podemos remontarnos a los planes industriales que hubo, que generaron industria auxiliar en los años 90, en los años 2000, que fue una condición que se hizo para los parques, para que se generasen parques en Galicia, pues que se acompañase de una industria auxiliar. A lo mejor también hay que tener ese planteamiento en la cabeza. Cuando hablábamos antes de eólica offshore, de eólica marina, y nuestro primer pensamiento es a la industria auxiliar que se ha ido generando a raíz de las jackets que se han construido en el astillero de Fene, de Navantia Windar. Vemos ahí lo importante, porque aquí estamos hablando de parques que se están construyendo en el Mar del Norte, pero de componentes que se están construyendo en Galicia, con lo cual
también pues nos damos cuenta de lo interesante y lo importante que sería también empezar a hacer los primeros parques eólicos offshore en nuestras costas. Creo que es algo que también es muy importante, sobre todo para que siga manteniendo esa industria auxiliar y que también se aporte ya un grado de ingeniería y de innovación relacionada con estas energías, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo que se avance en este aspecto. Muchas veces empezamos ya a hablar de toda esta transición energética, por ejemplo, del hidrógeno o de otros sistemas de almacenamiento también, ¿no? Muchas veces la conversación se fija en los grandes proyectos que se esperan para Galicia, pero creo que también debe ser importante que seamos capaces de atraer inversiones industriales para fijar pues, toda esa cadena de suministro necesaria para esos proyectos, ¿no? Y aquí estamos hablando pues, de pilas de combustible, de electrolizadores, pues ojalá se cree industria auxiliar en Galicia, ¿no? Y con esto, pues evidentemente, toda esta transición energética trae nuevos actores, nuevos modelos, pues hablamos también, si hablamos de comunidades energéticas, si hablamos de movilidad eléctrica, si hablamos de autoconsumo, de smart grids, etcétera, de digitalización, ojalá se genere mucha cadena de suministro y ojalá se genere sobre todo mucho conocimiento, ¿vale? Vaya relacionado con la ingeniería, vaya relacionado con la innovación. Es importantísimo que esto fije conocimiento y que este conocimiento después seamos capaces de exportarlo también, ¿no? La formación, porque hablábamos de que los niños que nacen hoy no saben qué profesiones tendrán dentro de 20, 25 años, ¿no? Pero esto ya sabemos que va a venir. Tenemos capacidad en nuestras universidades para formar, para prepararse para este gran cambio. Bueno, yo creo que soy optimista, o sea, y aquí voy a hablar evidentemente de ingeniería, yo creo que los ingenieros pues siempre hemos estado ahí y en el futuro, desde luego, nuestro papel creo que va a ser clave en todo este desarrollo, porque es que además es un binomio perfecto el de digitalización y el de transición energética. Yo siempre me remonto a diferentes generaciones de ingenieros que han participado en todo el desarrollo energético de Galicia. Pues hablaba muchas veces de las centrales hidráulicas, de las centrales térmicas, todo ese desarrollo eólico que hemos vivido, y estoy convencido que los ingenieros van a estar en todo este desarrollo que viene. Si además le sumamos la digitalización, donde se van a desarrollar y poner en práctica una serie de tecnologías pues, que se llamen inteligencia artificial, realidad virtual, ciberseguridad, gemelo digital, muchísimas tecnologías que van a ir relacionadas con este nuevo modelo energético y en otros aspectos también de la transformación digital o industria 4.0 que vamos a vivir, yo sí que tengo claro que los ingenieros van a estar ahí, o sea, eso desde luego. Alfonso Fernández, ¿qué ofrecen las pequeñas distribuidoras? Decía que estaban en 103 ayuntamientos de Galicia. ¿Y cómo está evolucionando esa propia oferta? A ver, nosotros lo que llevamos impreso en el ADN sobre todo es la cercanía, ¿no? Es decir, nosotros estamos a pie de las instalaciones, muy cercano a la gente y creo que es un valor añadido que tenemos, ¿no? Las redes van a cambiar, como apuntaba el consejero, con un cambio de paradigma que se habla mucho en los medios, ¿no? Y es que las redes, hasta ahora, las redes de distribución eran un elemento casi estático, las definías para unas necesidades, había un cambio muy pequeño, en un plazo de tiempo estable y tal. La red ahora va a ser totalmente dinámica, ¿vale? Es decir, una red como su comportamiento eléctrico, su comportamiento de la demanda y la generación no estaba afectada, ahora va a tener entradas y salidas de plantas de autoconsumo, de coches eléctricos, de baterías, con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer en las empresas? Y yo creo que ahí las pequeñas distribuidoras ya estamos haciendo un trabajo muy bueno, pues es empaparnos de todas estas nuevas experiencias de dinamismo de la red y trasladarla a nuestros sistemas y a nuestras necesidades tecnológicas. Estamos ya haciendo muchos proyectos piloto en nuestras empresas para ver pues, lo que es el nuevo centro de transformación inteligente, lo que es la sensorización de la red, los nuevos sistemas de telegestión, los nuevos SCADAs de media y baja tensión, todo eso ya lo estamos incorporando. Es verdad que a nivel distribución
le veníamos pidiendo a la Administración Central, a través de la Comisión Nacional, un incremento en nuestra capacidad de inversión. Queremos invertir más, y ha sido la semana pasada cuando se ha publicado ya por BOE una nueva vía para poder invertir más en digitalización. Entonces las distribuidoras vamos a tener una capacidad aún mayor y estamos dispuestos ahí a echar el resto, porque la red pasa, ya os digo, de ser algo muy estático a ser muy dinámico y muy sensible, ¿no? Entonces este es nuestro mayor reto y estamos, yo creo, preparados. Las pequeñas distribuidoras han hecho un esfuerzo en los últimos años brutal en cuanto a profesionalización, integrar sistemas. Pensad que las exigencias que tenemos son las mismas que cualquier distribuidora grande a nivel nacional. Hay 300 distribuidoras en España y me consta que están haciendo un esfuerzo tecnológico y de preparación. Están preocupadas, estamos preocupados, porque el ritmo y la llegada de todo esto es rapidísimo, pero ya te digo que hay proyectos pilotos con dinero ya adelantado, sacando ya unos resultados estupendos de la capacidad que tenemos para adecuarnos a estas necesidades. La pregunta que no podía faltar es para Raúl. Bueno, antes todos decíamos que no éramos capaces de entender el recibo de la luz. Poco a poco se ha ido simplificando y quizá también hemos ido haciendo los ciudadanos un poco más de esfuerzo por entenderlo, y ya pues sabemos descifrar qué son impuestos y qué son tal. Pero ahora lo que no somos capaces de entender, y quizá Raúl nos pueda ayudar a comprenderlo, es cómo se forma este precio de la luz, cómo sube tanto, cuál es la hora de poner la lavadora, es que no entendemos nada. Si me permites, antes de entrar en esta cuestión, que es muy de actualidad, sí me gustaría comentar algo al respecto de de los últimos comentarios que se han hecho, y sobre todo por una cuestión que apuntaba José Luis sobre si habrá algún problema en la red ahora si mi vecino autoconsume, ¿no? Sí, claramente estamos en un cambio de modelo, de paradigma, en el que la tecnología es la habilitante, el cambio tecnológico es el habilitante, pero que el protagonista, como decía el consejero, es el ciudadano, y hay que empoderarle para que haga lo que, dentro de las posibilidades tecnológicas que hay, mejor le convenga en cada momento a la ciudadanía. Nuestro trabajo como distribuidores, y porque la red es la columna vertebral de este nuevo sistema, es estar preparados para dar respuesta a ese dinamismo que va a conllevar, donde antes, como decía Alfonso, solamente el tráfico de energía era unidireccional, consumo. Ahora va a ser consumo a veces generación, a veces almaceno. Antes siempre el pico de demanda era cuando más frío o más calor hacía, y ahora pues a lo mejor no, porque cuando más frío o más calor hace es cuando más voy a autoconsumir o voy a enchufar la batería del vehículo eléctrico. Y en ese sentido quería tranquilizar, porque la red en general en España es robusta, pero en Galicia especialmente. De hecho, en nuestra red en Galicia, el ratio entre potencia punta G que se asume cuando se genera y la que se asume cuando se demanda es 2. Es decir, hoy en día la red es más exigida por la generación que se vierte a la red que por el consumo. Y hay zonas de Galicia, en nuestra distribución, como es Lugo, donde ese ratio es 10. Realmente la red funciona casi más como una red que soporta más energía o más potencia en su exportación, ¿no? Yo creo que es un dato que nos debe dar tranquilidad a todos y confort, porque si hay una comunidad que está especialmente preparada para un dinamismo en sus redes, es la red de Galicia. Eso también se debe mucho al trabajo de la Administración, ¿no?, que nos ha permitido desarrollar planes de inversión que han permitido que se pueda tener toda esa capacidad renovable embebida en la red, ¿no? Y eso creo que es un tema que hay que poner en valor, por una parte por darnos esa tranquilidad y ese confort, y bueno, pues por poner en valor todo el trabajo que han hecho pequeñas, grandes distribuidoras junto con la Administración. Y es una gran oportunidad, porque hablábamos de la oportunidad que supone las redes inteligentes, esos, en nuestro caso, 1.000 millones en 10 años. El 60% de esos 1.000 millones se quedan es mano de obra del territorio, es un trabajo muy local, muy cercano. Eso son nóminas de gallegos que trabajan muy distribuidos en el territorio, ¿no?, permean en toda la comunidad. Y otro 40%... Y otra cosa que parece del pasado es que cuando venía un temporal, pues ya sabíamos que algún sitio se iba a quedar sin luz,
Y hoy no sucede así, o Bueno, parece que no sucede. cada vez menos. Es evidente que no podemos controlar, y menos la climatología, pero es verdad, y esos son datos objetivos, que la calidad de suministro está mejorando de forma constante. Este año, si todo va bien, volveremos a batir un récord de calidad, y evidentemente eso se debe al trabajo en conjunto de empresas y administraciones, invirtiendo y focalizando bien dónde invertir. Pero ahí hay una gran oportunidad, porque ese otro 40% tiene, en las redes inteligentes de inversión tiene un 90% de componentes nacionales. Algunos de ellos se fabrican en Galicia, pero aquí hay una gran oportunidad, porque si tenemos la red, una de las redes con mejor desarrollo, más tecnificadas de Europa, deberíamos ser los primeros en implementar todo este ecosistema, y eso nos da una ventaja competitiva que nos puede dar lugar a cadenas de valor estables que desarrollar aquí y exportar fuera, ¿no?, que se basan en el conocimiento, que decía Oriol. Tener es la ventaja de poder tener el conocimiento y aplicarlo de una forma antes que nuestro entorno. Deberíamos aprovecharlo junto con los fondos europeos y la financiación que hay en estos momentos para generar ventajas competitivas estables para las siguientes generaciones. Yo creo que aquí, en la energía y en las redes en particular, como país, como comunidad, tenemos una gran oportunidad. Y ahora, si quieres, sí, intento explicar algo que es bastante más complejo. Bueno, lo primero que hay que decir es que los distribuidores suponemos una parte del coste del suministro, que es lo que se denominan peajes. En nuestro recibo podríamos decir que están compuestos por peajes, cargos, y el coste de la energía y impuestos. Si me permites, sobre los impuestos no tengo mucho que decir porque los determina la administración. Los cargos tienen como objetivo cubrir determinados costes del sistema que se han podido generar en épocas pasadas, renovables, subvenciones, etcétera, en un impulso hacia avanzar más rápido en la transición ecológica que se quiere en el mundo de la energía, y quedan dos factores: el coste de la energía y la parte de peajes de distribución. Sobre la parte de peajes de distribución, es decir, que tenemos la suerte de tener unos sistemas de distribución más baratos en términos de coste por punto de suministro, por energía circulada. Por lo tanto, ahí de nuevo estamos de enhorabuena, tenemos uno de los sistemas con más calidad y de menor coste. Y luego está el tema de la energía, y aquí sí que hay una coyuntura, ¿no? Y ahora mismo yo creo que la estamos viviendo en general, y se ve el precio de la energía en todos los mercados europeos, pues que evidentemente no es una novedad, no descubro nada, porque está todos los días en prensa, que estamos en una coyuntura de precios elevados de la energía a nivel europeo. Bueno, yo creo que es un tema coyuntural. En el 2020, hace un año, estábamos hablando de 30 euros megavatio, en uno de los menores precios de la energía, ¿no?, en los últimos tiempos. Como distribuidores aquí se nos escapa un poco, yo diría que como empresas energéticas, porque hay coyunturas y cuestiones de geopolítica, geoestrategia energética que estén influyendo en el precio. Tarde o temprano se irá normalizando. Se irá normalizando, quizás después de que pase pues, el pico del invierno o las tensiones con Rusia y con Ucrania, bajemos o ya nunca recuperaremos, porque una vez que se da el salto es difícil volver atrás. Una de las cosas que hemos sacado sería bueno sacar una bola de cristal y saber qué pasaría. No, lo normal es que se normalice, pero es verdad que estamos viviendo una época de muchos cambios, y vemos que los cambios son más rápidos y también evolucionan más rápido, son más volubles. Por lo tanto, es difícil predecir qué es lo que va a pasar. Bueno, de alguna manera lo racional es que, y así lo indican todos los organismos, instituciones que tienen más datos que nosotros para ver cómo va a evolucionar, y es que, bueno, pues progresivamente tienda a normalizarse la coyuntura actual, tema de coyuntura fundamentalmente. Pues muchas gracias. Consejero, para terminar, por su consellería seguro que pasan pues, muchos proyectos de innovación en el sector eléctrico. Quizá nos pueda contar algo de en lo que está trabajando en el despacho. Bueno, sobre todo
efectivamente acompañar todos estos esfuerzos de inversión desde el punto de vista industrial a través de la innovación, que es lo que te da ese elemento de singularidad, ¿no? Creo que desde ese punto de vista el salto tecnológico que se ha dado desde el punto de vista energético ha sido enorme, y ahí la innovación ha jugado un papel determinante. Creo que no solo en la eólica terrestre, también en la eólica marina, todavía hay muchos retos que desarrollar, también en otros ámbitos energéticos, como puede ser el desarrollo del hidrógeno, y a partir de ahí yo creo que, ya digo, el mantener este ecosistema de innovación que pueda acompañar este desarrollo es absolutamente fundamental para realmente después también fijar tejido industrial, porque todo esto tiene que tener también una componente industrial. Seguramente hay dos binomios que son claves en el proceso de descarbonización. Uno es el de tecnología e innovación, y por lo tanto es el que de alguna forma es el motor del cambio, y otro que afecta más a los ciudadanos, a las pequeñas y medianas empresas y a la industria, que es ese binomio entre energía e industria, ¿no? Porque de alguna forma el objetivo que tenemos todos es tener un sistema eléctrico competitivo, que tenga calidad desde el punto de vista del suministro, y que le ofrezca tanto a consumidores como a empresas no solo esa garantía de suministro, esa calidad, sino también la competitividad, que el consumidor tenga un precio razonable por el coste de la luz y que las empresas tengan un coste competitivo, ¿no? Y ahí ya digo que la tecnología y la innovación es el motor que puede dar pie a que realmente Galicia pueda liderar todo este proceso de transición energética. Pues gracias al vicepresidente y consejero de Economía, gracias a Raúl, gracias a Alfonso, gracias a Oriol, y gracias también a todos ustedes por compartir este tiempo con nosotros.